Colegas, bienvenidos nuevamente a un curso de su maestría tecnológica. En este caso, este es el contenido referente al curso de estadística aplicada a la taxonomía. Su instructor es Héctor de los Santos, profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados. En este curso vamos a enfocar nuestra energía en dos tópicos fundamentales. Uno es el análisis de regresión. La regresión es una de las herramientas más poderosas para poder analizar datos de tipo continuo. Es también utilizada muchas veces de manera incorrecta, cosa que vamos a platicar también. El curso general que vamos a platicar en este curso tiene que ver con regresión lineal simple, todo lo que tiene que ver con la construcción de su modelo estadístico. Vamos a platicar sobre cómo construir las herramientas de análisis en él. También vamos a platicar sobre el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Sí? El modelo de regresión lineal múltiple nos permite incluir varias variables independientes al modelo, es decir, poder probar muchas más hipótesis que nuestro modelo de regresión lineal simple. Y vamos a ver, por supuesto, una gran cantidad de ejemplos de la aplicación en el ámbito forestal, sobre todo lo que son los modelos de predicción de biomasa, vistos como modelos de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. La siguiente parte de nuestro curso tiene que ver con una introducción relativamente pequeña a los diseños experimentales. Los diseños experimentales son fundamentales en el análisis de datos continuos, ¿sí? Y básicamente el curso está diseñado para que entendamos básicamente cómo construir, al menos de manera elemental, diseños experimentales simples que nos permitan construir hipótesis plausibles, ¿sí? No quiero que piensen que es un curso exhaustivo de diseño experimental, realmente no. Los tópicos principales que vamos a cubrir, ¿verdad? Tiene que ver con el diseño de investigación completamente al azar. Y bueno, ciertamente eso va a ser el centro de nuestros datos y de nuestro análisis en este caso. Hay un grupo de conceptos y notación útiles que vale la pena estar familiarizados antes de iniciar este curso, ¿verdad? En este curso vamos a hablar permanentemente de funciones matemáticas, ¿sí? Las funciones matemáticas básicamente son reglas de operación que definen algo, ¿sí? No quiero que se espanten en ese momento, pero sí vamos a tener que estar utilizando estos conceptos de manera consuetudinaria, ¿verdad? Las funciones como reglas de operación, ¿sí? Y esto es un repaso muy básico. Vamos a platicar sobre las operaciones con logaritmos. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los modelos que vamos a tratar tienen características linealizables, es decir, podemos un modelo no lineal convertirlo a lineal y adaptarlo a una estrategia de modelación vía un modelo lineal estadístico o de regresión lineal simple o múltiple, ¿sí? Estas reglas de los logaritmos las pongo aquí como un repaso, ¿sí? Y vale la pena tenerlas presentes. También las reglas de los exponentes nos van a ayudar también a simplificar operaciones. Es también bueno para este curso que ustedes estén familiarizados con conceptos como diferenciación y como integración, ¿sí? No es necesario saberlos de memoria, ni va a haber preguntas sobre esto en el examen, ¿verdad? Pero simplemente hay que estar familiarizados con estos conceptos cuando empezamos a platicar sobre la teoría, ¿sí?, del modelo lineal, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con esta primera parte, que yo creo que es de las más interesantes. Nuestros conceptos de población, muestra, censo y muestreo. En este curso vamos a entender la población, ¿verdad?, como el conjunto finito en términos reales, pero muchas veces infinito en términos medibles, ¿verdad?, de un grupo de variables de interés,
Para nosotros, por ejemplo, en el caso del inventario forestal, ¿verdad? Nuestra población va a estar definida por conjunto de árboles agrupados en potenciales sitios de muestreo. Quiero que piensen en esto, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, la población es los árboles, sí, pero es bien difícil medir la población en términos de árboles, ¿verdad? Generalmente la tenemos que medir en árboles dentro de sitios y dentro de puntos, ¿sí? Entonces, una población, ¿verdad? Es esta condición de estos objetos, ¿verdad? Que tienen una característica común que es de interés. Básicamente esa va a ser nuestra definición de la población, ¿sí? Y nosotros queremos siempre poder caracterizar esa población a partir de una muestra. Colegas, esto es lo más común que se hace, ¿verdad? Tenemos una población de interés y queremos caracterizarla de alguna forma. Entonces, generalmente obtenemos una muestra, ¿sí? Es decir, una fracción de esa población para poder caracterizar a la población, ¿sí? Lo ideal sería hacer esto, ¿verdad? Obtener un censo. Es decir, ¿y en un censo qué implica? En un censo medimos todos los individuos o unidades que caracterizan intrínsecamente a una población. Es lo que se trata en los censos de población y vivienda, ¿verdad? Medir a cada uno de los hogares, ¿sí? Fíjense que ya ahí el concepto cambia, ¿verdad? Medir a cada uno de los hogares registrados en un país o en una población. En general, ya no estamos preocupados por medir cada individuo, estamos midiendo los hogares. En teoría, eso es lo que se hace en un censo, ¿sí? Sin embargo, muchas veces lo adecuado es realizar una muestra. La única diferencia entre el censo y la muestra es que el censo mide todos los elementos de una población, mientras que la muestra solo toma una fracción, ¿sí? Y la muestra obviamente nos da paso al muestreo, que es lo que vamos a platicar cuando veamos nuestro curso de inventarios forestales, ¿verdad? Cómo seleccionar estas fracciones de una población para obtener una inferencia válida. Ahora, quiero que platiquemos un poco del tipo de estadística y el proceso de análisis estadístico que vamos a ver en este curso, ¿verdad? En este caso, tiene que ver con lo siguiente, el tipo de variables. Este curso está enfocado a los elementos más básicos de lo que es la estadística paramétrica, ¿sí? Hay varios tipos de estadística, bayesiana, no paramétrica, paramétrica, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a hablar básicamente de técnicas estadísticas paramétricas. Y estas técnicas, colegas, están enfocadas básicamente a la medición de variables de tipo continuo, ¿sí? Kilogramos, metros, metros cuadrados por hectárea, volumen en metros cúbicos por hectárea, por acre, por unidad de superficie, miligramos, gramos. Todo ese tipo de variables continuas, ¿verdad? Son las que son objeto de este curso, ¿sí? Si bien hay un bonche y les sorprendería saber la cantidad de variantes que hay sobre otro tipo de variables, no vamos a estar analizando variables como por ejemplo el porcentaje. Tampoco las probabilidades de elección de algún tipo, ¿verdad? Fíjense, estas son variables de tipo no continuo, ¿sí? Y tienen que recibir otro tratamiento, que si bien puede ser a través de la estadística paramétrica, ¿verdad? Pero ya es otro tipo de variables. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, ¿quiere decir que en este curso no vamos a usar variables de tipo categórico? No, sí las vamos a usar, pero siempre del lado de las variables independientes, ¿sí? Siempre del lado de las variables independientes. Ahora, en este curso básicamente vamos a hablar de varianzas, ¿sí? Para comparar medias. ¿Y por qué es este el caso? Bueno, porque a partir de las varianzas, nosotros, y esta es una definición que tomo del doctor Hugo Ramírez de una de sus transparencias, ¿sí? Con la varianza podemos tomar decisiones, ¿sí? Con información incompleta, ¿sí? Necesariamente, esta es una de las características y de la importancia de la varianza. La varianza nos permite esto, tomar decisiones a partir de una información incompleta, ¿verdad? A partir de conocer una probabilidad de una decisión que sea acertada. Y con esto estamos hablando nosotros de la confiabilidad de la decisión, ¿verdad? La confiabilidad estadística del 95%.
Si bien estos tópicos los vamos a abordar con mayor profundidad cuando hablemos de muestreo, también aquí vamos a platicar sobre este mismo caso, ¿sí? Pero en este caso, la medida de la variabilidad de la muestra nos va a ayudar a nosotros a definir la variabilidad también de la población y a tomar decisiones sobre ella. ¿Qué conceptos básicos necesitamos para abordar nuestro primer tópico, que son la regresión? Colegas, necesitamos entender el concepto de un modelo lineal, ¿sí? Ahora, ¿qué es un modelo? Un modelo es siempre una idealización de la realidad. La realidad siempre es compleja, siempre es complicada, pero quisiéramos nosotros poder resumirla, ¿sí? De una manera sencilla. ¿Para qué? Para poder entenderla, ¿verdad? Entonces, con un modelo, nosotros lo que queremos es establecer una idealización que luego podamos explicar. Ahora, ¿qué es el modelo lineal? Bueno, el modelo lineal es una de las tantas hipótesis, ¿verdad?, que puede tener esa conceptualización de la realidad, ¿sí? Y básicamente define esto, una relación funcional matemática. Por eso hablamos antes, ¿verdad?, de las funciones, ¿sí? Y bueno, si bien es cierto que en el modelo nosotros queremos hablar de relaciones causales, ¿verdad?, siempre tenemos que entender que eso no existe en un modelo lineal, ¿sí? Muchas de las relaciones que vamos a encontrar son de tipo geométrico, ¿verdad? Vamos a ver eso. Las técnicas que se usan en regresión lineal realmente miden relaciones geométricas, ¿sí? Que nosotros podemos atribuir esas relaciones geométricas, ¿verdad?, a variables causales, ¿sí? Es una decisión del modelador, ¿sí? Y eso hay que tenerlo siempre con mucho cuidado. Ahora, ¿para qué me sirve la estructura del modelo lineal? La estructura del modelo lineal nos va a servir para construir hipótesis. Hipótesis con las cuales vamos a probar diferencias estadísticas, ¿sí? Eso es algo bien importante. Entonces, una de las cosas es esto, ¿verdad? Nos va a servir para hacer inferencias, ¿verdad? Deducciones indirectas del fenómeno, ¿sí? También nos va a servir para controlar, ¿verdad? Si el modelo nos dice un cierto patrón idealizado y las desviaciones sobre ese patrón idealizado o medido son fuertes, ¿verdad?, el modelo nos puede servir para controlar los procesos, ¿sí? Y también nos va a servir para esto, ¿verdad? Si nosotros variamos algunas de las variables dentro de ese modelo, ¿verdad?, nosotros podemos obtener diferentes predicciones, ¿verdad? Nos va a servir para predecir también el modelo lineal. Entonces quiero que vean, estas son las utilidades del modelo lineal básico, ¿verdad? Inferir, es decir, para entendimiento. Controlar, es decir, para nosotros poder hacer un esquema de chequeo. Y predicción, ¿verdad? Ahora, todos los modelos tienen que tener un inicio, ¿verdad? Y aquí voy a poner un esquema bastante sencillo de cómo puede ser un modelo, ¿verdad? En el inicio nosotros tenemos que tener una conceptualización del modelo. Exploramos los datos como segundo paso. Este tercer paso es bien interesante, ¿verdad? A partir de este análisis y de nuestras hipótesis podemos generar uno o más modelos tentativos, los cuales tenemos que definir si son o no adecuados para los datos. Si son adecuados para los datos, hay dos alternativas, ¿verdad? Si no lo son, tenemos que revisar nuestros supuestos y regresar al desarrollo del modelo. Si estos son adecuados, tenemos que identificar cuál es de todos el más adecuado y hacer las inferencias y conclusiones en base a este modelo. No puedo dejar de remarcar el hecho de que las conclusiones son en base a un modelo ajustado de manera geométrica, ¿verdad? Pero si controlamos suficientes las variables con las cuales se ha construido el modelo, podemos de manera razonable generar inferencias de tipo causal. ¿Cómo obtengo yo el valor de beta 0 y beta 1? Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen los valores de beta 0 y beta 1, que son los parámetros a estimar? ¿Sí? Bueno, el método
por el cual se obtienen es una cosa que se llama mínimos cuadrados ordinarios. ¿Pero qué hacen mínimos cuadrados ordinarios? ¿Sí? Básicamente la estrategia es esta. Buscamos minimizar las desviaciones al cuadrado, ¿sí?, de la variable observada respecto al modelo. ¿Sí? Y la estrategia es minimizar estas desviaciones. Ahora, ¿cómo minimizo eso? Bueno, colegas, entonces aquí empieza lo que no le gusta a la gente, ¿verdad? Tenemos que usar una estrategia tangible que básicamente es cálculo diferencial, ¿verdad? Con cálculo diferencial nosotros podemos básicamente obtener puntos máximos y mínimos de funciones y a partir de eso obtener cuáles son esos puntos máximos y mínimos, ¿sí? En este caso, colegas, básicamente yo quiero que lo veamos aquí, lo vamos a ver en teoría rápidamente. Voy a pedirle las derivadas parciales respecto a los parámetros, eso es bien importante, ¿verdad? Como nuestra solución tiene que estar en base a B0 y B1, yo tengo que usar el B0 y el B1 como las variables de interés, ¿verdad? Genero un conjunto, una derivada parcial respecto a B0 y una variable, una derivada parcial respecto a B1, ¿verdad? A este conjunto de ecuaciones, ¿verdad?, también se les llama las ecuaciones normales, ¿verdad? Después de que yo tengo mis dos sistemas de ecuaciones, ¿verdad?, básicamente yo lo que hago es que las igualo a cero. ¿Por qué las igualo a cero, colegas? Porque si las igualo a cero, implica que es el punto en el cual se tiene un punto crítico o una pendiente igual a cero, ¿verdad? Entonces, yo por eso las igualo a cero en este momento y resuelvo de este sistema de ecuaciones tanto para B0 y para beta 1. Ya lo comenté anteriormente, ¿verdad? A este se le llaman las ecuaciones normales. Y se le llaman las ecuaciones normales porque están en planos normales, colega, es decir, planos que son perpendiculares, ¿sí? Si yo resuelvo para mis variables, al final lo tengo esto, ¿verdad? La solución de beta 1 y la solución de beta 0. Luego vamos a ver que la solución de beta 1 implica una cosa que se llama la covarianza, ¿verdad? Y la solución de beta 0 básicamente es mi intercepto, ¿verdad? Este es mucho más fácil de obtener. Simplemente lo obtenemos a partir de sustituir en la primera ecuación el valor de beta 1. Una vez que ya tenemos una solución para él y los valores de las medias. Bastante sencillo, ¿verdad? Es decir, no tiene ninguna complicación hacer un análisis de regresión lineal simple cuando tengo una sola variable independiente y una sola variable dependiente, ¿sí? Es bastante lógico el proceso, ¿sí? Sin embargo, y esto es lo que quiero que sigamos hablando, hay una estructura mucho más compleja que nos va a ayudar a resolver esto de una manera más eficiente cuando tengamos una estructura de muchas variables independientes, ¿sí? Pero quiero que lo veamos así. Si el modelo que vimos lo escribimos de esta forma ahora como una matriz, ¿verdad?, donde mis variables independientes se ven de esta forma, mis variables dependientes se ven como un vector, mis independientes como una matriz, y yo quiero obtener la solución para estos parámetros, ¿verdad? Tengo también además un vector de valores aleatorios, ¿sí?, que tengo que tomar en cuenta. Colegas, pero se sigue el mismo proceso, ¿sí? No voy yo a describirlo a profundidad, pero se sigue el mismo proceso. Yo voy a minimizar las sumas de cuadrados de esos errores, ¿sí? En este caso el proceso es bastante interesante, ¿verdad? Porque las sumas de cuadrados de estos implica la multiplicación, ¿sí?, de este vector, ¿sí?, de este vector que está aquí, de la diferencia, ¿verdad?, entre el valor observado y los valores predichos, ¿verdad? Esta es la función transpuesta, ¿verdad? Esta suma de cuadrados se puede ver de manera matricial de esta forma. Y sin embargo, yo les aplico lo mismo. Ahí está la estructura matricial. Finalmente aplico, ¿verdad?, una regla de derivación sobre matrices para poder sacar los parámetros beta como vectores, ¿verdad? Lo cual me da esto.
Estas son las ecuaciones normales, pero ahora vistas como una matriz, ¿verdad? Estas nuevamente las igualo a 0. Y bueno, en cualquier libro de regresión van a encontrar ustedes esta, que es la solución genérica y general para un modelo de regresión lineal múltiple o simple. Realmente en este momento ya no importa si esta matriz de X es de dimensiones K por 2, ¿verdad? Como es la que tenemos nosotros, ¿verdad? Hileras por columnas, ¿sí? Esta es la solución genérica que se puede obtener, ¿sí? Vamos a seguir abordando esta parte de esta teoría. Inclusive a lo mejor lo vamos a hacer en algún momento con Excel. Excel nos puede ayudar a resolver esto, aunque Excel ya tiene construidas muchas cosas que la hacen mucho más simple. Colegas, este es el material para esta primera semana, que básicamente tiene que ver con la introducción a la regresión lineal simple y variables de medición.